Bienvenido a mi canal Blockchain. En este video te voy a compartir una charla que hice acá en Nueva Zelanda sobre lo que es el gas y cómo funciona con la Ethereum Virtual Machine. Es una charla deep dive, introductoria, semi técnica, hay conceptos técnicos, pero creo que cualquiera la puede llegar a entender si estás metido en el mundo blockchain. La traduje al español y la quiero compartir con todos ustedes. Sirve como un punto de partida para entender todo lo que es el concepto de gas a bajo nivel. Y acordate que en la descripción del video te voy a dejar también un montón de links para seguir introduciéndote al tema de los costos por transacción, gas y la Ethereum Virtual Machine. Espero que te guste, nos vemos. Bueno, ahora sí vamos a empezar con esta charla de gas fees. Vamos a hacer un deep dive, pero acordate que a través de esta charla te voy a estar mencionando algunos videos y conceptos que podés ir a mi canal de YouTube y verlos más en profundidad. Entonces, este va a ser el video que podés compartir con todos los que quieran entender bien cómo funcionan los costos y los fees dentro de las blockchains y un poco más inclinado a lo que es el gas y todas las blockchains EVM compatibles. Entonces, esto es un poco de qué se trata la charla. Vamos a ver qué son los fees, por qué pagamos los fees, vamos a ver lo que es el costo versus el fee o el precio, qué es el gas específicamente. Vamos a hablar muy poquito sobre el Ethereum Yellow Paper y qué es lo que define ahí el Yellow Paper que nos interesa sobre los fees. Y después vamos a hablar sobre la EVM, la Ethereum Virtual Machine y cómo funciona con el gas y EIP 1559 para que entiendas del lado del usuario qué es lo que está pasando cuando mandamos el gas desde MetaMask o otra wallet. Y después vamos a hablar sobre EIP 4844, que es una actualización reciente en 2024 de la red de Ethereum que afecta un poco a los fees también, ¿por qué no? Y después vamos a ver un resumen para que te quede todo bien claro. Entonces, ¿qué son los fees? Bueno, básicamente son una pequeña cantidad de cripto que pagamos en cada transacción para que sea incluida en el siguiente bloque de la blockchain. Esto sabemos todo. Lo que por ahí no saben muchos es que también son un indicador de mercado de la demanda de espacio en el bloque. ¿Qué significa eso? Significa que las blockchains venden espacio de bloque, ¿sí? Cuando vos sos una blockchain, lo que querés es que la gente ponga sus transacciones en tu blockchain y que paguen, sí, paguen por eso. Cuando los precios suben, significa que es un indicador de mercado de que hay mucha gente queriendo utilizar ese espacio que está en el bloque que es limitado. ¿Sí? Cada bloque tiene un espacio limitado. ¿Por qué? Porque las blockchains ofrecen ciertas garantías y seguridades y mientras más descentralizada, más segura es una blockchain, más gente va a entender el valor y va a querer poner sus transacciones en esos bloques. Entonces venden ese espacio mediante el pago de ese fee. Si el fee sube, significa que hay más demanda por ese espacio porque la gente quiere utilizarlo. Hay aplicaciones, hay diferentes actividades en la blockchain que hacen que los precios suban. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar estos fees? Bueno, básicamente porque hay que incentivar a ya sea mineros o a validadores a gastar su poder computacional o a poner algo en riesgo para ejecutar estas transacciones. Si no, ¿quién las ejecutaría? ¿Quién pondría su equipamiento, su dinero en riesgo para ejecutar transacciones de otras personas? No tiene ningún sentido. Entonces ahí hay un incentivo económico para los validadores. Entonces, en las arquitecturas centralizadas, como por ejemplo las redes sociales, vos entras a Twitter, todos los costos de las transacciones están abstraídos para los usuarios finales en general. ¿Qué significa esto? Cuando vos te registras en Twitter, le das like a un tweet o repost en los servidores de Twitter, atrás hay transacciones ejecutándose. Hay una base de datos donde se marca que hay tantos likes por cada post, etcétera, etcétera. Un montón de transacciones. Estos costos tienen un costo, estas transacciones, no los paga el usuario, sino que los paga la plataforma y la plataforma hace obviamente negocios por detrás, haciendo algo con estos datos para costear, digamos, estas transacciones y obviamente hacer un negocio de esto. En las arquitecturas descentralizadas, los costos son pagados por los usuarios y como estamos en una etapa tan temprana, obviamente que por ahora son pagos por los usuarios. Yo creo personalmente que vamos a llegar y ya estamos llegando de a poquito a una altura en donde prácticamente todas las transacciones van a ser subsidiadas y vamos a encontrar un modelo económico que funcione para que los usuarios finales no tengamos que pagar las transacciones o por lo menos sean muy baratas, que directamente casi no nos
cueste prácticamente nada. Entonces, esto es qué son y por qué pagamos, y vamos a ver un poco y hablar sobre lo que son los costos y los fees. El costo de una transacción es cuánto cuesta en los términos de unidades de costo. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las unidades de costo, pero el costo se calcula de forma diferente en cada blockchain. Vamos a enfocarnos en Ethereum, pero ten en cuenta que diferentes blockchains como Bitcoin tienen otra forma de calcular los costos basados en el tamaño de la transacción. En Ethereum existe algo que se llama opcodes, que hablamos un montón de los opcodes en el canal, todos los videos que hicimos con Germán. Vamos a explicar en este video particular, vamos a hablar un poco sobre opcodes para que entiendas bien de qué se tratan, pero tenés que entender por el momento que básicamente cada instrucción que existe en un smart contract se puede traducir a un opcode, y ese opcode tiene un costo en gas que está definido en el Ethereum Yellow Paper. Significa que cada transacción tiene un costo, ¿sí?, fijo de unidades, y en este caso es gas. Entonces la denominación de las unidades de costo va a depender también de la blockchain. En Bitcoin son los satoshis, en Ethereum es el Wei, y el fee o la tarifa, el precio que pagamos es el costo por el precio de mercado de las unidades de costo. Las unidades de costo como sats o Weis tienen un precio de mercado que está dado obviamente por la demanda que exista por esa blockchain. Entonces en Bitcoin, por ejemplo, la forma de calcular muy a grosso modo el costo de una transacción es agarrar los outputs menos los inputs. Si no sabes de qué estoy hablando, mirá los videos que tengo sobre UTXOs en Bitcoin para entender un poco esto, y lo multiplicamos por lo que es el precio de mercado, que en este caso está definido por los virtual bytes, y los virtual bytes price son o sats per bytes, son básicamente el costo de mercado que tienen estas unidades. Y en Ethereum es obviamente el precio del gas. Vamos a ver adelante que el precio del gas en sí también se desglosa en otros factores un poco más dinámicos como el base fee y el max fee per gas, pero por el momento tenés que entender que en Ethereum o en las blockchains EVM compatibles tenés el costo de gas de la transacción que está dado por los opcodes por el precio del gas. Entonces, vamos a entrar un poco más en detalle de qué es el gas. Básicamente esta es la definición del Yellow White Paper, y dice que es la unidad fundamental de costo de la red y está pagada exclusivamente en Ether, y no existe por afuera del Ethereum Virtual Machine. Al final es un concepto, el gas en sí es un concepto un poco abstracto, de donde la única vez donde se puede ver realmente y concretamente es en el código del Ethereum Virtual Machine, donde dice exactamente cuánto sale cada opcode, y hay un número que es el gas, y se va descontando de todos los opcodes, se va descontando, pero es un numerito en el código y ya. Pero después todo este concepto es un poco una construcción que tenemos para poder resolver un problema que es fundamental dentro de los ambientes descentralizados, que es el problema de la máquina de Turing completa. Esto lo vimos también en los vivos con Germán. Si querés ir más a detalle con todo esto, te recomiendo que mires esos videos, pero básicamente en Ethereum y en las EVM compatibles, en las plataformas de smart contract, tenemos un lenguaje de programación que es Turing completo. Significa que podemos resolver cualquier problema. Por lo tanto, podríamos estar ejecutando las transacciones infinitamente. Podría tener un smart contract que ejecute 1000 millones de veces una transacción. Pero ¿quién va a pagar los costos de eso? Nadie va a pagar los costos de eso. Entonces existe algo que es un poco para limitar, ¿sí?, o un límite en el poder de procesamiento, ¿sí? Quiere decir que no se puede hacer eso, que no se pueda hacer una transacción de 1000 millones. ¿Por qué? Porque es económicamente inviable. ¿Por qué? Porque tiene un costo cada transacción. Entonces este es el concepto de el gas y cómo podés resolver ese problema de que muchas personas están en una red ejecutando transacciones, colaborando, pero ¿qué pasa si alguien envía una transacción enorme? ¿Cómo la vamos a procesar? No, bueno, no se puede básicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es económicamente inviable. Nadie va a pagar la cantidad de gas necesario para ejecutar 1000 millones de veces una transacción. Entonces, además de eso,
para resolver este problema en particular también está que cada bloque tiene un límite de gas. No se puede poner infinitas transacciones en un bloque, sino que tiene un límite de gas. Entonces, de nuevo, esos 1000 millones de veces que se ejecuta esa transacción no se va a poder hacer porque básicamente no tiene un lugar o un espacio para hacerse y es económicamente inviable. Eso es un poco la idea del gas y por qué es importante. Y luego, bueno, hablamos siempre de la transacción, que esto ya lo vimos, pero el precio del gas está basado en la oferta y demanda del espacio de bloques, como lo vimos, y el transaction fee es gas cost por gas price. Ahora, hablemos un poco sobre el Ethereum Yellow Paper. La definición formal del protocolo de Ethereum está en Ethereum Yellow Paper, lo puedes encontrar en internet, en todos lados. Súper interesante si te querés ir a fondo con lo que es el protocolo. Y en una parte del Yellow Paper describe lo que son los opcodes de la EVM, ¿sí? La EVM es una máquina virtual, ¿sí? Es una máquina virtual, no vamos a entrar en todos los detalles de lo que es una máquina virtual, pero si sabés lo que son las máquinas virtuales, están basados en una pila, ¿sí? Una pila donde se van apilando instrucciones de computadora y luego van saliendo, se va leyendo, la última que entró se sale como una pila, ¿sí? Una pila que vas poniendo. Entonces, los opcodes son instrucciones para esta virtual machine. Entonces pueden hacer tareas como operaciones aritméticas, llamadas a funciones criptográficas, almacenamiento y recuperación de datos, operaciones de control de flujo. Y cada opcode tiene ese costo de gas dentro de la EVM que ahora vamos a ver, ¿sí? Cuando vos creás un smart contract, lo que pasa es cuando lo compilás y lo desplegás en la blockchain, hay dos partes principales. Una es el bytecode, que es el código de máquina que entiende la máquina, ¿sí? El otro es el ABI, que vendría a ser la parte legible, la interfaz para que se pueda leer y comunicar con otros smart contracts. Y los opcodes son el paso intermedio, si se quiere, es básicamente esto. Así es como luce un opcode de un smart contract muy, muy básico. Y acá podemos ver los diferentes opcodes que existen para la Ethereum Virtual Machine. Hay un montón y como ves acá dice minimum gas. Esto quiere decir que es el gas, ¿sí? Que básicamente consume cada opcode. Hay casos muy específicos donde tenés que escribir a memoria. Y si la memoria está limpia es un poco más caro. Pero en general tenés que pensarlo como un costo constante por cada operación. Y uno en el cual se ilustra muy bien el caso es en el caso de los mStore o mload, que es la mload es por ejemplo cuando tenés que cargar una variable en memoria, por ejemplo sale 3 de gas, o cuando querés grabar en memoria sale 3, pero fíjate que acá abajo está el sload y el sstore, que significa el de guardar en el disco, ¿sí? Y leer del disco, ¿sí? del disco. Entonces eso cuesta muchísimo más, con mucho sentido, ¿no? Si estás en memoria es mucho más rápido, si tenés que ir al disco a guardar o a leer algo te va a costar mucho más poder de procesamiento, por lo tanto cuesta mucho más gas. Y esto es un poco la idea detrás. Entonces, vamos a entrar directamente a cómo se une todo esto, ¿sí? Porque hasta ahora tenemos opcodes, una pila, pero ¿cómo es que todo esto funciona y se ejecuta una transacción? Bueno, la Ethereum Virtual Machine se encarga de eso y esta es una versión mega simplificada de nuevo, los videos que vimos con Germán a detalle, donde vemos el código paso a paso de cómo se ejecuta la Ethereum Virtual Machine. Tenemos un montón, andá y miralos para entender a fondo cómo funciona esto. Pero básicamente, cuando uno recibe una transacción, la Ethereum Virtual Machine lo que hace es agarra esa pila y va sacando los opcodes que encuentra. ¿Sí? El último opcode que se puso en esa pila, en esa transacción, lo saca y dice, perfecto, ¿tenemos suficiente gas para ejecutar este opcode? Sí. Bueno, lo ejecutamos y le restamos, ¿sí? A la cantidad de gas que lleva la transacción, le restamos el costo de ese opcode. Si lo restamos, entonces cuando se ejecuta la transacción puede acceder a este stack, a esta pila, a memoria o a storage. Y si hay alguna condición de revert, por ejemplo, no sé, no hay balances estás enviando, por ejemplo, una transacción de una criptomoneda, chequea el balance, si tenés suficiente balance. Eso puede ser una condición de revert. Si no tenés suficiente balance, es una condición de revert donde se hace un revert de una transacción y se
básicamente no se ejecuta la transacción. Entonces, si no hay condición de revert, hay suficientes opcodes, quedan opcodes en la transacción, sí, entonces vuelve el loop de nuevo y agarra el siguiente opcode y se chequea si hay suficiente gas para ejecutarlo y así sucesivamente. Y cuando no quedan opcodes dentro de la transacción, dentro de la pila, básicamente vuelve y si se ejecuta la transacción, se envía el receipt, sí, quiere decir el recibo por la transacción, y si quedó algo de gas en la transacción, en ese contador, ¿sí? Acordate, todos los opcodes con sus costos fijos ya salieron de la pila, ya se consumieron, ya se le restaron a la transacción, y si queda gas en la transacción, se le devuelve al usuario, se le devuelve el gas al usuario, ¿entendés? Entonces ahí está un poco la idea. Y de nuevo, si no hay suficiente gas para ejecutar alguno de los opcodes, también se revierte la transacción. Y acordate que si tenés, por ejemplo, ves en Etherscan transacciones que dicen out of gas, eso significa obviamente que pasó esto, vino por acá y estuvo ejecutando opcodes, pero en la transacción estuvo mal formada y no se le mandó suficiente gas para ejecutar todos esos opcodes y terminó revirtiéndose. Entonces esto es una versión simplificada de cómo funciona una transacción con la pila de los opcodes chequeando el gas. Entonces, ahora vamos a ver un poco ya más del otro lado, del lado del usuario. Hasta ahora vimos toda la parte de la máquina, de cómo procesa esa transacción y une el concepto de costo con la Ethereum Virtual Machine. Y ahora vamos a ver un poco más cómo funciona la parte desde el usuario, cuando yo envío esa transacción. Entonces, algo súper interesante de entender es que EIP 1559 introdujo cambios en la dinámica de las tarifas del gas. A ver, el precio del gas se calcula en base a tres variables importantes: el base fee, max priority fee y el max fee per gas. Esto es conceptos que están del lado de la wallet. Si la wallet agarra estos conceptos y los modifica, los chequea y arma una transacción, esto vos prácticamente no lo ves. Algunas wallets como MetaMask te permiten modificar el base fee para ser un poco más agresivo, menos agresivo, pero al final del día es un poco cómo implementa cada wallet estos conceptos, pero sí siguiendo obviamente el protocolo y las reglas del protocolo. Entonces, EIP 1559, vamos a ver estos conceptos rápidamente. El base fee es determinado por la propia red y cuando uno lo envía y se ejecuta la transacción se quema, no se lo queda a nadie, eso se quema. Y esto es los famosos quema y Ethereum deflacionarios, un poco basado en esto, en el base fee. Y la forma de ser determinado se basa básicamente en la ocupación del último bloque. ¿Qué quiere decir? Agarra el último bloque de la blockchain y se fija qué tan vacío o lleno está. Si está 50% arriba, si está lleno, el base fee sube porque hay mucha demanda. Bueno, vamos a subir y aumenta un 12.5%. Si está por debajo del 50%, la tarifa disminuye un 12.5%. De esa manera se va manteniendo. Si no hay utilización, va bajando. Y si hay mucha utilización, va subiendo progresivamente, cosa de que no haya unos picos muy altos en el precio del gas por unos segundos y tu transacción se caiga. Esto es un poco el concepto. Tenemos un video específico sobre EIP 1559, la actualización, el hard fork de Londres que hicimos, donde te lo explico todo esto a detalle. Andá y miralo, te lo voy a dejar en la descripción del video. Ahora, por otro lado, tenés el priority fee, que es un concepto bastante fácil de entender, y es la propina opcional para el minero. Está entre comillas porque en realidad dicen que es opcional, pero la realidad es que si no lo pones, creo que no muchos mineros o muchos validadores te van a agarrar la transacción porque no hay prácticamente incentivos. Y es lo que se le paga al validador, ¿no? Claramente. Ahora, este es un concepto que no mucha gente lo entiende, es un poquito confuso, voy a tratar de explicarlo bien, pero es el Max Priority Fee. Entonces, ¿qué es el Max Priority Fee? Es la cantidad máxima que el usuario está dispuesto a pagar al validador o al minero como propina para incluir en la transacción del bloque. Entonces, esto en realidad es no como propina, sino como total, ¿sí? Es el máximo dispuesto a pagar total, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco más en detalle. De nuevo, esta es la cantidad máxima absoluta que estás dispuesto a pagar
por unidad de gas para que tu transacción sea confirmada. Entonces, este es el concepto que quería hablar, max fee per gas. La mayor parte del tiempo así se calcula el tema del max fee per gas, el base fee y el priority fee. El max priority fee es lo mismo que el priority fee, solo que vos especificas el máximo. La mayoría del tiempo, una transacción normal que envías y se ejecuta en el siguiente bloque va a ser esto. Va a ser el max fee per gas que vos especificás, va a ser mayor o igual a lo sumo que el base fee más el priority fee. ¿Por qué se especifica de esta manera? ¿O por qué cambió para hacerlo de esta forma en vez de tener un precio de gas y ya? Imagínate que el base fee ahora aumenta. Imagínate que vos envías una transacción y ahora el base fee, como vimos, aumenta. La red está muy congestionada, entonces aumenta 12.5%. Entonces, mientras la transacción está pendiente. Entonces, ahí corres el riesgo de que la transacción quede atascada. Básicamente corres el riesgo de que la transacción la envías, subió el base fee y ya nadie la va a querer. ¿Por qué? Porque básicamente está desactualizada con el precio. Entonces, la idea es que el max fee que vos especificás, el max fee per gas que vos especificás, el máximo, tiene en cuenta el aumento de la tarifa base, del base fee, y también actúa como un tope, ¿no? Para no gastar más. O sea, le decís cuánto es lo máximo que querés gastar y básicamente es un techo que te sirve para cuando el base fee aumenta, vos por lo menos seguís siendo, tu transacción sigue estando dentro del mercado, básicamente sigue siendo considerada igualmente porque pusiste un máximo que estás dispuesto a pagar. Entonces, por ejemplo, algo interesante es que hay diferentes estimadores, ¿sí? De el max fee per gas. Cada uno elige alguna estrategia, hay estrategias muy comunes, pero por ejemplo, Blocknative, que es un proveedor, ¿sí? De servicios blockchain, es bastante común y tiene una estimación que agarra y dice: te voy a multiplicar por 2 el base fee más el max priority fee, que eso es normal, para darte el max fee, ¿sí? Lo máximo que vos estás dispuesto a pagar. Y la idea de esto es que multiplicarlo por 2 o duplicando el base fee, al calcular el max fee, te garantiza que la transacción se va a mantener en el mercado durante 6 bloques consecutivos, si esos 6 bloques consecutivos vienen incrementando constantemente 12.5% el base fee. Quiere decir que están al 100% de capacidad o arriba del 50% de capacidad, ¿no? Esto lo que te permite es que cuando vos envías una transacción con el base fee, con este cálculo de max fee per gas, multiplicando por 2 el base fee, quiere decir que si mientras vos le envías el base fee sube durante 6 bloques, tu transacción todavía es considerada. ¿Por qué? Porque pusiste un max fee que te sirve por 6 incrementos del 12.5%. Esta es un poco la idea del max fee per gas y una idea de cómo calcularlo. ¿Y qué sucede después de ejecutar la transacción si el max fee per gas es mayor que el base fee, ¿no? Más el max priority fee? Bueno, lo que pasa es que la diferencia se devuelve al usuario. Es al final un poco la cuestión común, ¿no? La transacción común. La diferencia se devuelve al usuario, por lo que no paga más de lo que realmente costó. Eso fue IP1559. Desde el lado del usuario muchas cosas están abstraídas, pero esto es un poco un pasito más adentro de cómo funciona. Ahora hablemos sobre IP4844, que es, vamos a hacer un resumen muy cortito, pero básicamente crea un espacio nuevo dentro de los bloques para lo que se llaman los blobs de datos. Al final son un espacio de datos binarios dentro del bloque y está principalmente dirigido a las L2 para usarlos como la capa de settlement para sus transacciones, para que no ocupen el call data, el espacio de la L1 que tiene los bloques de las transacciones normales, ¿no? Le dan un espacio aparte a cada bloque a las L2 para que básicamente pongan todas sus pruebas, ¿sí? Todas sus pruebas de transacciones en la L1. Entonces esto reduce drásticamente las tarifas de las L2
Y además de eso, cada bloque puede tener hasta 6 blobs en total. Y cada transacción que es de tipo 3, este es un nuevo tipo de transacción, puede tener entre 1 y 6 blobs. Este es un nuevo tipo de transacción introducido para justamente ponerlo en estos nuevos bloques. Y los blobs, por tema protocolo, etcétera, pueden almacenarse, bueno, se deben almacenar solamente por 4096 epochs en Proof of Stake, que significa aproximadamente 18 días, y después es opcional lo que hace cada validador con eso, se los pueden eliminar, que es suficiente para que las L2 realicen todas las pruebas necesarias y estén, entre comillas, contentos con esas pruebas y sean irrefutables, digamos. Entonces, ese es un resumen de EIP 4844 desde el lado del usuario. Tenés que entender que si estás operando en L2 son más baratas ahora y en la L1 hay un espacio nuevo para esas transacciones. Entonces, en resumen, los fees se basan en el costo por precio de mercado de la unidad de costo. El gas es la unidad de costo de la red, el gas resuelve el problema de la máquina de Turing completa, el gas se vincula a la ejecución a través de la definición de los opcodes y su costo en el gas y su costo de gas en el yellow paper. Y la EVM ejecuta opcodes verificando los costos de gas. Y después tenemos EIP 1559, desglosa los cálculos de gas en base fee más priority tip. Y EIP 4844 introduce los blobs, que es más espacio en los bloques para las L2, reduciendo los fees. Esto era todo, espero que te haya servido. Hay links en la descripción de este video para ir a todos los temas que tienen que ver con el gas. Hice otro video sobre gas antes de EIP 1559, si querés saber cómo funcionaba antes, un concepto más simple. Tenés el de EIP 1559, hay un montón de datos. Espero que este video te haya servido. Compartilo, dale like y nos vemos en la próxima.